Buen día, chicos. Hoy en la clase número 19 vamos a revisar lo que son ecuaciones. Esto está en el mat número 1, el tema número 3, páginas 40, 41 y 42. Están desde aquí. ¿Ok? Nosotros al resolver ecuaciones debemos entender lo que son el lenguaje algebraico, primero, y lo que significa poder deshacer operaciones contrarias. Las operaciones contrarias en matemáticas pueden deshacer lo que otras operaciones han hecho. ¿Ok? Por ejemplo, si yo sumo 5 a algo, para poder deshacer eso, tendría que restarlo. ¿Ok? Eso es un ejemplo de deshacer algo en matemáticas por operaciones contrarias. ¿Está bien? Voy a empezar resolviendo transformando al lenguaje algebraico los ejercicios que están en la página 42. Vamos a expresar de forma simbólica estas oraciones. ¿Ok? Yo ya preparé algo aquí y vamos a empezar a expresar en forma simbólica estas oraciones. Dice, la edad que tendrá Fernando dentro de 5 años. Para no escribir toda esta oración, yo podría escribir, como habla de Fernando, solamente la F de Fernando. Y como dice dentro de 5 años, lo que tiene Fernando dentro de 5 años sería lo que tiene Fernando ahora más 5 años. Dentro de 5 años, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente oración. El triple de lo que gana Andrés aumentado en 35.000. Andrés lo puedo representar solamente con la letra A. Entonces voy a entender que este es Andrés. Entonces dice el triple de lo que gana Andrés. Aumentado. ¿Qué significa aumentado? Veamos cómo se plantea esto. Ahí está. Lo que gana Andrés es A. El triple de lo que gana Andrés es 3 por A. Esto es el triple de lo que gana Andrés. Aumentado significa más 35.000. ¿Está bien? Vamos al siguiente. El doble de ancho de un patio aumentado en 4. Aquí habla de el ancho de un patio. Entonces, las incógnitas en el lenguaje algebraico pueden ser cualquier letra, mayúsculas o minúsculas. Como aquí dice ancho, yo lo podría plantear con A mayúscula o con A minúscula. ¿Ok? Entonces habla del ancho. Si yo pongo A, entiendo que estoy haciendo referencia al ancho. El doble del ancho. Entonces, vamos comprendiendo, ¿no? Aumentado, ¿qué operación significa? En 4. A ver, veamos cómo se plantea esta. Aquí está. El ancho es A. El doble del ancho es 2 por A. Aumentado es más 4. El doble del ancho aumentado en 4. Eso significa. ¿Está bien? Vamos al siguiente. Bueno, aquí antes de mostrarle las respuestas, leamos en el texto la orden y lo que nos pide hacer. Dice, indica qué acciones se pueden deshacer o pueden ser deshechas para volver a la solución inicial. ¿Ok? ¿Qué es contrario o qué deshace el hecho de prender el televisor? ¿Sí? Cuando yo prendo el televisor, ¿se puede deshacer? Claro que se puede deshacer. Se apaga, ¿verdad? Si yo divido a 24 entre 4, el resultado me va a dar 6. ¿Hay alguna operación que pueda hacer que ese 6 vuelva a ser nuevamente 24? Luego de preparar una sopita de verduras, ¿será que algo puede deshacer esa sopa de verduras? Es decir, si yo usé ingredientes como pollo y verduras, algo puede hacer que después de cocida la sopa, yo hago magia para que el pollo quede crudo, las verduras queden crudas y queden sanas además. ¿Será que algo puede deshacer eso? Y si yo resto a 7, 2, 7 menos 2 y me da 5, a ese 5 ¿puedo hacerle algo para que vuelva a ser nuevamente 7? Preguntas como esa nos van a permitir entender que en la matemática hay operaciones que se pueden deshacer, ¿sí? Y hay otras que, bueno, evidentemente no. Pero para la primera pregunta, deshacer el prender un televisor, sí se puede deshacer apagándolo, ¿verdad? Deshacer la división de 24 entre 4 es posible y
deshace a la división la multiplicación. Es decir, al 6 lo multiplico por 4 y nuevamente vuelve a ser el 24 inicial. La sopa de verduras no puede ser deshecha esa acción. Cuando ya yo lo piqué las verduras, cuando yo pelé las papas, cuando corté las presas de pollo para mi sopita, ninguna magia del mundo puede volverlo a su estado original, ¿verdad? Si yo a 7 le resto 2 y tengo el resultado 5, a ese 5 le puedo volver a sumar 2 y el resultado volvería a ser 7. Es decir, yo puedo volver a obtener el 7 deshaciendo la operación que hice. Si la operación era restar, si yo sumo, vuelvo a obtener lo mismo. Entonces, operaciones que deshacen o contrarias son de dividir contrario y lo deshace, la multiplicación. A restar lo deshace o es contrario, la suma, ¿no? Son las operaciones opuestas. De resta la suma, de suma la resta, de dividir la multiplicación y de multiplicación la división. Esas son operaciones que deshacen una acción. ¿Para qué nos va a servir eso? Para poder resolver las ecuaciones. ¿Ok? Bueno, entendamos o repitamos lo que hemos visto en los videos. Una ecuación es una expresión en la que existen números y letras. Si existe ese signo igual, entonces se llama ecuación o igualdad. Esta es una ecuación, esta es otra ecuación. Ahora, para poder resolver una ecuación debo entender el método de deshacer, pero también el método de mover los términos al lugar correcto. Si yo tengo el signo igual me divide en el lado izquierdo y el lado derecho a esa ecuación. Todo lo que está al lado izquierdo de esa ecuación es esto, a más 15, y todo lo que está al lado derecho sería 18. Condición para resolver una ecuación. Todo lo que tenga números sin letras, en este caso 15 y 18, debe estar al lado derecho. Y lo que tenga letras al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, yo voy a deshacer esta operación. Si estoy sumando a más 15, voy a pasar ese 15 al otro lado de la ecuación, a hacer lo contrario o a deshacer. El 18, como está en lugar correcto, se queda. El A se queda. El que no está en el lugar correcto es 15, porque no tiene letra. Entonces lo deshago. Para deshacer eso, lo contrario es restar. Ahora resuelvo. Entonces A va a ser, y 18 menos 15 nos da 3. Siguiente ejemplo. Primero identifiquemos quiénes están y quiénes no están en el lugar correcto. Esto es una ecuación por ese signo. Y voy a identificar uno por uno quiénes están en el lugar correcto y quiénes no están en el lugar correcto. Fíjense que aquí tengo una letra en el lado izquierdo de la ecuación, como debe ser. S está en el lugar correcto. El siguiente término, S, no tiene letra, por lo tanto, no está en el lugar correcto. Vámonos al otro lado de la ecuación. 3A, que tiene letra, debería estar en el lado izquierdo, por lo tanto, él no está en el lugar correcto. Y 30 sí está en el lugar correcto porque es un número sin letra. Ahora, todo lo que está en el lugar correcto lo copio. 4A, el signo igual está perfecto. Y el 30 al lado derecho está perfecto. Ahora voy a deshacer las operaciones que están haciendo. Ese 15 está sumando aquí. Por lo tanto, lo deshago y pasa al otro lado de la ecuación, al lugar correcto, a restar. Este 3A está en el lugar incorrecto, aquí. Pero lo voy a mover junto con el 4A, pero pasa a deshacer o a la operación contraria, ¿verdad? Entonces va a pasar junto con el 4A a hacer lo contrario. En este caso, restar. Y ahora lo demás es resolver. Es facilito. Aquí, 4 menos 3, 1. Al otro lado, 30 menos 15, 15. Entonces, un A es igual a 15. Por lo tanto, A vale 15. Listo, chicos. Con eso terminamos. Yo he hecho, fíjense, lo hemos explicado todo esto, el inciso A y el inciso B. Por favor, ustedes, el resto, C, D, E, F, G, H, de la página 42, más estos incisos de aquí, de la página 43. ¿Está bien?
Fíjense que no siempre las operaciones se resuelven por suma o resta. En el inciso K, por ejemplo, este 13 está multiplicando a T. Si quiero despejar ese 13, hay que pasarlo al otro lado, hacer lo contrario. 13 está multiplicando, lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces este 13 pasaría a dividir. Ok, les doy una ayudadita con ese, sin más que explicar.